Hola amigos. Ya ha terminado la reunión superpublicitada de la OTAN, y desde luego, tal como se esperaba, en ella no se ha pronunciado una sola palabra sobre cómo terminar la guerra con negociaciones de paz, ni una. Esa cumbre iba a ser una fecha importante en el calendario de esta guerra mundial, y así ha sido, porque, aunque no se han atrevido a que Ucrania ingrese en la OTAN, sí que ha salido la decisión firme de trasladar a Ucrania más y más armamento, incluidos los F-16, armamento cada vez más potente con el que la OTAN está luchando contra Rusia en Ucrania. ¿Sería esta la sorpresa agradable que algunos dirigentes de la OTAN le prometieron a Zelensky, al que ningunearon en la cumbre? La respuesta de Rusia a los cazas F-16 la veremos seguramente una semana después, el 17 de julio. Esta fecha sí que será importante para el mundo, porque es la fecha en la que Rusia tiene que renovar, o no renovar, el acuerdo de granos. Si la respuesta de Rusia a la renovación del acuerdo es negativa, entonces sí que se van a precipitar acontecimientos, tanto militares como económicos, donde la debacle económica para algunos países como Turquía puede ser demoledora. Algo que después de la traición de Erdogan a Putin por soltar prisioneros de Azov, podría tener una respuesta contundente, y afectar a las economías de muchos países. Si el traslado por la OTAN de cazas F-16 que ha sido confirmado por Estados Unidos, ya de por sí, es grave para el desarrollo de la guerra, la respuesta de Rusia si decide paralizar el acuerdo de granos, será como un terremoto además de económico, también militar. Lavrov ya ha dado un avance de lo que puede pasar, pero vamos con lo económico. Rusia prepara una respuesta económica a los resultados de la cumbre de la OTAN en Vilnius. Ucrania en Vilnius no se unirá a la OTAN, pero recibirá armas y municiones más modernas. Es probable que Rusia responda retirándose del acuerdo de cereales y cortando el suministro de gas a Europa. A Ucrania le gustaría unirse a la OTAN para atraer a la alianza a operaciones militares directas con la Federación Rusa. Pero Estados Unidos y Alemania están categóricamente en contra de que ingrese Ucrania, y está claro por qué. Alemania recuerda 1945, y Estados Unidos sabe que la Federación Rusa es el único país del mundo que puede destruirlos con un ataque nuclear, por lo tanto, Ucrania no se unirá a la OTAN ni en Vilnius ni en otra ciudad. Se discutieron dos opciones para resolver el problema. 1. Fingir que Ucrania ingresaría con seguridad a través de reformas. Así lo anunció el 11 de julio el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Según él, la OTAN trazará un camino de reformas para Ucrania para que pueda unirse a la Alianza Atlántica, pero sin un calendario fijado de antemano. O sea, nunca. El ministro de Relaciones Exteriores húngaro, Szijjártó, dijo que en el documento final en Vilnius no habrá un cronograma ni una fecha para la entrada de Ucrania en la alianza. Tal vez se escribirá, ingresará después de la guerra. Esto es real en la comprensión de Occidente, y significa que Ucrania se unirá a la OTAN después de las negociaciones de paz, según la versión coreana, sin parte de los territorios, que ya se está discutiendo en la comunidad de expertos. Y 2. Es posible que a Kiev se le ofrezcan garantías de seguridad similares a las que tiene Israel. Esta propuesta la hizo el presidente de los Estados Unidos Joe Biden. Israel ahora recibe alrededor de $4.000 millones en ayudas al año, sin garantías de su protección física. Ucrania ya recibió $75.500 millones en ayuda de Estados Unidos en 2022, según calculó Dale. Este año, Estados Unidos le asignó $45.000 millones. Es decir, la opción israelí requiere un orden de magnitud de más fondos. Estas son inversiones gigantescas incluso para los Estados Unidos. Las garantías según el modelo israelí dependerán de quién esté en el poder ahí. Pero esto es una chorrada como un piano, porque todos sabemos que Ucrania está gobernada de facto por Estados Unidos, y el gobierno ucraniano solo son los figurantes para disimular. Entre otras medidas de apoyo, está prevista la creación del Consejo Ucrania-OTAN. Esta es una continuación del Memorándum de Budapest, cuyas consultas terminaron sin resultados para Ucrania. Ahora se suministrarán armas y municiones modernas. El problema en este momento es la urgencia de la agenda.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania se están quedando sin municiones. Por eso, antes y después de la cumbre, todos anuncian nuevas entregas de armas. El primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo que la capacidad de producción británica para la producción de municiones de artillería de 155 mm se multiplicará por 8, escribe Reuters. Francia transferirá misiles Scalp de largo alcance a Ucrania para apoyar la ofensiva, dijo Emmanuel Macron a su llegada a Vilnius. Se trata de una versión francesa del misil británico Storm Shadow de largo alcance, que ha sido donado por Londres, con un alcance de unos 250 kilómetros. Alemania transferirá sistemas de defensa aérea adicionales y vehículos de combate de infantería a Ucrania, informa Spiegel. El nuevo paquete de ayuda militar de 600 millones de euros incluirá lanzadores para el sistema de defensa aérea Patriot, vehículos blindados tipo Marder, y tanques Leopard 1 a 5, así como unos 20.000 proyectiles de artillería, proyectiles para tanques Leopard, y drones de reconocimiento. Como bien se puede observar, esto es una auténtica cruzada emprendida por la OTAN a la desesperada, un toque de arrebato para llamar a degüello contra Rusia. ¿Cómo responderá Rusia a la escalada? La respuesta ya fue esta noche. Los drones atacaron el puerto de Odessa. ¿Esto significa que la Federación Rusa se está retirando del acuerdo de granos? Lo que privará al régimen de Kiev de un apoyo financiero significativo, alrededor de $12.000 millones al año. También el responsable de Gazprom, Alexei Miller, advirtió que si la ucraniana Naftogaz continúa atacando a Gazprom con demandas, es posible que se impongan sanciones contra la empresa ucraniana. El cese de los suministros a la Unión Europea son 42,4 millones de metros cúbicos diarios. Creará dificultades no solo a Kiev con pérdidas de $1.250 millones anuales por tránsito, sino también a Europa, que sin estos suministros complicará el paso del invierno y provocará un aumento de la inflación. Después de la economía alemana, la economía europea está entrando en recesión. Los ánimos de protesta y la creciente influencia de los partidos antiestadounidenses se intensificarán, lo que a largo plazo conlleva una pérdida de poder para las élites actuales, y la llegada de otros que negociarán con la Federación Rusa sin Ucrania. Sobre esto la conocida politóloga rusa, Veronika Krasendikova, cree que la gestión de Ankara con los terroristas de Azov es solo el comienzo. Solo un pequeño episodio en comparación con lo que puede seguir a continuación. Como dijeron anteriormente, después de ganar las elecciones, Erdogan comenzará a mostrarle a Rusia que amigo y socio es en realidad, escribe Krasendikova. Y si las cosas van demasiado lejos, entonces puede escuchar las 4 respuestas que el escritor de Armagedón, Roman Antonovsky, tiene para el líder turco, y que él mismo dice que desde el punto de vista político son incorrectas. La primera de ellas es el colapso de la industria turística turca, al prohibir el turismo de Rusia a Turquía. La segunda, sería completamente apocalíptica para Turquía, es regalar todos los activos de las empresas turcas y azerbaiyanas en el territorio de Rusia a los representantes comerciales nacionales. ¿Cómo llegó Azerbaiyán a Rusia? Antonovsky no entiende que entonces será un colapso en el mercado de frutas y verduras de Rusia. La tercera medida que Antonovsky propuso, es declarar el panturquismo como una ideología extremista en Rusia, algo que no puedo ni imaginar los efectos que puede provocar, dijo Veronika Krasendikova. La cuarta medida que podría tomar Rusia según Antonovsky, es brindar apoyo militar a los kurdos en Turquía. ¿Qué opinan otros expertos al respecto? Muchos creen que Erdogan hizo lo que hizo, no solo en respuesta a la falta de voluntad de Rusia para extender el acuerdo de granos, sino también para mejorar las relaciones con los Estados Unidos. El columnista Iván Starodubtsev, especialista en Turquía, llama la atención sobre la intensificación de los contactos de Erdogan con los estadounidenses. En la cumbre de la OTAN en Vilnius, tuvo una reunión personal con Joe Biden. Un claro renacimiento en la pista estadounidense-turca, no puede evitar asociar esto con lo que a Occidente le gustó el gesto de entregar a Azov, a Zelensky, dice Starodubtsev. La exdiputada de la Duma estatal Elena Panina, explica la deriva de Erdogan de esta manera. El Maidán turco,
fue cancelado debido al trato entre Erdogan y Estados Unidos. Washington reconoce los resultados de las elecciones en Turquía, y Erdogan, a cambio, permite que los estadounidenses nombren a su jefe del Banco Central de Turquía. Erdogan entregó la soberanía financiera a Turquía a cambio del reconocimiento de su legitimidad por parte de Occidente. En el ámbito militar, muchos analistas militares están convencidos de que después de una contraofensiva fallida, las Fuerzas Armadas de Ucrania se pondrán a la defensiva. Las tropas ucranianas se sentarán en las trincheras y comenzarán a atacar territorio ruso con misiles occidentales de largo alcance. Algo que desatará por completo una escalada de la guerra sin precedentes, porque Rusia está preparando una poderosa ofensiva durante una operación especial en Ucrania. Sin embargo, en este momento, las posiciones defensivas están ocupadas por el ejército ruso, creando condiciones favorables para pasar a la ofensiva. Así lo anunció un oficial de inteligencia militar, el coronel héroe de Rusia Rustem Klupov. Cree que Rusia aún no está completamente lista, se ha gastado demasiado esfuerzo y dinero para detener la ofensiva ucraniana y ahora debemos acumular fuerza, explicó en una entrevista con MK. Y pronto, Rusia lanzará poderosos contraataques, agregó el experto. Ahora mismo, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en el área de Kupiansk, Soledar y Avdiivka están golpeando con sus cascos y corriendo hacia adelante. Pero aún están siendo frenados, señaló Klupov. Rusia no muestra sus verdaderas reservas, sino que las reúne todas en un solo puño. Es mejor ocultarlos sin mostrarlo, y prepararse para un golpe poderoso, concluyó Rustem Klupov. Como vimos después de la reunión de la OTAN en Vilnius, y a espera de la importante fecha del 17 de julio, la Casa Blanca confirma que Kiev recibirá cazas F-16. Según Jake Sullivan, los F-16 probablemente provendrán de países europeos que tienen un exceso de estos aviones. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos Jake Sullivan, ha afirmado este miércoles que es posible que Ucrania reciba unidades de F-16 de países europeos que tienen un exceso de estos cazas. Sobre los aviones de combate F-16, el presidente Biden tomó la decisión hace algunas semanas, trabajando en estrecha consulta con los aliados, para comenzar el entrenamiento de los pilotos ucranianos en esos aviones. Reveló el funcionario desde la capital lituana, donde esta semana se celebró la cumbre de la OTAN. Ese entrenamiento tomará algún tiempo, y luego habrá la transferencia de los F-16, probablemente desde países europeos que tienen un exceso de suministros de F-16, precisó Sullivan en sus comentarios a Good Morning America. Asimismo, Sullivan fue preguntado por el presentador George de Stephanopoulos, acerca de la petición de Kiev de que se le suministren misiles de largo alcance para su contraofensiva contra las fuerzas rusas. En respuesta, el funcionario estadounidense indicó que Washington continuará estudiando el tema y discutiéndolo con Ucrania. A finales de junio, la revista Politico informó que Ucrania podría recibir los primeros cazas polivalentes monomotor F-16 a principios de 2024. Pero ya indicó entonces que el cronograma de entrega sigue en el aire. Por su parte, Joe Biden comunicó el 19 de mayo a los líderes del G7, que apoyará el entrenamiento de pilotos ucranianos en el manejo de los cazas F-16, abriendo de esta manera la posibilidad de su futuro suministro a Kiev. A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, admitió este mes que inicialmente creía que su país recibiría los cazas F-16 en los primeros meses del próximo año, pero ahora considera que esto sucederá más tarde. Además, aseveró que los entrenamientos de los pilotos ucranianos aún no han comenzado. Hubo la promesa de uno de los países aliados de que la capacitación comenzaría en junio, pero ahora dicen que siguen preparándose para el inicio de los entrenamientos. Se equivocaron en los cálculos, necesitan más tiempo, detalló Kuleba. Rusia ya ha respondido. Sergei Lavrov ha dicho que la entrega de cazas F-16 a Ucrania será visto por Rusia como una amenaza en el ámbito nuclear. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió que Occidente está creando riesgos de un enfrentamiento armado directo con Rusia, lo que tendría consecuencias catastróficas.
Moscú considerará el suministro de cazas F-16 a Kiev como una amenaza en el ámbito nuclear, declaró este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en una entrevista a Lenta.ru. El canciller calificó los planes de la OTAN de entregar aviones de combate F-16 a Ucrania como una evolución extremadamente peligrosa, y señaló que Moscú informó a las potencias nucleares de la alianza, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, de que Rusia no puede ignorar la capacidad de estos aviones para transportar armas nucleares. En el curso de las operaciones de combate, nuestros militares no podrán determinar si cada avión concreto de este tipo está equipado o no para transportar armas nucleares, precisó Lavrov, destacando que el mero hecho de que las Fuerzas Armadas ucranianas dispongan de esos sistemas será considerado por Rusia como una amenaza por parte de Occidente en el ámbito nuclear. Además, el canciller ruso subrayó que Estados Unidos y sus satélites de la OTAN están creando riesgos de un enfrentamiento armado directo con Rusia, lo que tendría consecuencias catastróficas. Tras ser preguntado sobre la posibilidad del uso de armas nucleares por parte de Rusia, Lavrov indicó que las condiciones del uso de este armamento están fijadas en la doctrina militar del país, que declara que las armas nucleares pueden utilizarse solo cuando la existencia misma del Estado está en peligro. O sea, blanco y en botella, ya que nadie puede no darse cuenta que la cruzada que ha emprendido la OTAN contra Rusia pone la existencia del Estado ruso en peligro. Y pensar que en Occidente todavía hay personas que no se enteran que estamos de lleno en la Tercera Guerra Mundial. Y encima, a los que alertamos de ello por si hay alguna posibilidad de pararla, nos tachan de exagerados y tremendistas que llevamos años con lo mismo y sin embargo nunca pasa nada. Tiene gónadas la cosa. Como si lo que está pasando no fuera nada, como si la Tercera Guerra Mundial solo se tiene que circunscribir a la última media hora del día que ocurre el intercambio nuclear. ¿Cuánto duraron la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Pues eso. En esta sí consideramos que la fase final empezó el día que Rusia entró en Ucrania. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Solo parará si uno de los bandos se retira. ¿Se retirará la OTAN? Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.